Pero también hay algo que nosotros como seres humanos debemos hacer y es disponer nuestro corazón. La palabra de Dios habla de que existen corazones duros, como una piedra, pero también habla de los corazones que son como carne, sensibles a lo que el Señor quiere hablar. Y la oración, ¿cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Vamos a orar en esta mañana para que ese corazón que tenemos nosotros, que nos permite estar vivos, tanto físicamente como espiritualmente, sea sensible a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor, porque aún en medio, Señor, de la crisis, de la dificultad, Señor, tú obras. Aún en medio, Señor, donde aún no tenemos esperanza, Señor, tú haces milagros. Y sabemos, Señor, que es por tu misericordia, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, quien nos levanta, Señor. Y en este momento, Señor, venimos delante de ti orando y creyendo, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra profunda, sea una palabra que nos llene, Señor, sea una palabra viva, eficaz, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, que tú seas obrando de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría iniciar con una historia, yo sé que de pronto algunos ya la conocen, y es una historia, precisamente la canción que cantábamos de Libre. Este es de un grupo que se llama Miel San Marcos, y en uno de sus conciertos, antes de cantar esta canción, ellos hablaban de lo que puede hacer la palabra del Señor, porque el tema de hoy es la palabra de Dios es vida. Estamos en el mes de octubre y en este mes nosotros celebramos el mes de la Biblia. Y entonces ellos en uno de sus conciertos trajeron a su papá es de Guatemala, y en esos momentos su papá pasa y cuenta el testimonio en medio de las canciones que él estaba contando. Y era una familia muy pobre, pero también vemos que fue una familia muy sufrida, ¿sí? Siempre nosotros, y haciendo un paréntesis, vemos esta iglesia se ha mantenido por más de 54 años, vamos a cumplir 54 años aquí en La Calera, ¿sí? Estábamos preguntando un poquito a las personas que fueron los pioneros de este lugar, y son 54 años que pesan, que abrió brecha en el municipio para predicar la palabra. ¿Fue fácil? No. Aquí en este lugar vinieron con piedras, con cuchillos, con palos a sacarlos, pero fueron valientes, ¿sí? ¿Había temor en su corazón? Sí, quizás sí había temor, pero el Señor obró de una manera especial, y esto lo conocen todas las personas que llevan bastante tiempo en este lugar. Entonces, volviendo a la historia, vemos que era una familia muy sufrida, creo que tenía 5 hermanos el señor. El tema es que su papá era borracho, no había futuro en ese hogar, y su mamá se quita la vida. ¿Qué esperanza le quedaban a esos niños? Y los niños, dice él, cada uno fue entregado a un tío diferente. El tío que le correspondió a él fue un tío donde lo maltrató, en esa casa lo abusaron sexualmente, en esa casa lo maltrataron. ¿Qué decidió él? Irse para la calle. Y allá en la calle conoció lo que la calle ofrece: droga, robo, todo lo malo, ¿sí? Y él experimentó todo eso. Siendo un niño consumía drogas, siendo un niño robaba, siendo un niño hacía muchísimas cosas, entró hasta la homosexualidad, porque había un vacío muy profundo en su corazón. Pero un día alguien le predicó la palabra del Señor, y la palabra tomó vida en su espíritu, y a mí me quebrantaba porque era como sentir eso que él vivió y saber que la palabra le dio un giro total a su hogar. Y dice él: y Dios me dio una esposa que no merecía. Un joven que había practicado la homosexualidad, que había practicado las drogas, la prostitución. Dios le da una mujer temerosa de Dios, porque Dios siempre nos da aún lo que nosotros no merecemos. ¿Y qué sucede? Que Dios le dio una promesa para su familia. Tiene 3 hijos y sus 3 hijos le sirven, y es el grupo de Miel San Marcos. Entonces vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, viendo un poquito este tema, es un tema que queremos estar trabajando en este tiempo. Hemos estado haciendo también en la introducción un poquito lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Para los que no conocen, hemos estado en el parque leyendo la palabra de Dios.
Y ha sido tiempos hermosos. Hemos estado de 11 de la mañana, allá nos van a encontrar todos los días, a las 11 de la mañana al mediodía, y hemos tenido muchas experiencias bonitas. En medio de esas, mucha gente se ha acercado y nos ha dicho: oiga, esos versos, esos refranes son como muy acertados. Gente que no conoce qué es la Biblia y nos dicen: esos refranes son acertados. Porque la palabra, aunque no tenga no lo estamos haciendo de una forma influenciando, no estamos manipulando la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Leyéndola. ¿Y quién es el que obra? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ha sido un tiempo hermoso, así que les invitamos a las personas que quieran acompañarnos allí. Aparte estamos entregando folletos. La verdad ha sido una bendición. Yo sé que cada uno de los que nos han acompañado saben que es una bendición. No nos cansemos de hablar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es el libro más importante porque es la revelación escrita del Dios mismo. Aquí algunas cosas básicas que deberíamos saber de ellas. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar leyendo qué nos dice en este pasaje. Dice la palabra de Dios. Si ya lo tenemos allí, en sus celulares, en la pantalla. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda escritura. Aquí no está diciendo, porque muchas veces escuchamos refranes y comentarios y argumentos humanos que dicen que la palabra pasó de moda, que la palabra es obsoleta, que la palabra no es un libro verdadero. ¿Todo eso ustedes lo han escuchado? Eso lo escuchamos muchas veces con argumentos. Otras personas dicen: es que yo no creo en la palabra, no creo que la palabra sea inspirada por Dios. Entonces vamos a ver que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué será lo que significa la palabra inspirar? Y sabemos que este acto lo hace el Espíritu Santo. Él es el que inspira, o sea que influencia de su sabiduría sobre la palabra de Dios. Los cristianos entendemos que decir que la escritura fue inspirada por Dios significa que cada palabra contenida en ella proviene de Dios. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que por favor me colaboren colocando este. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En la palabra encontramos la esperanza de poder ser salvos. Entonces, la palabra fue escrita principalmente en 2 idiomas. Esto ya la mayoría lo saben, pero quiero hablar un poquito de esto para las personas que no saben. En hebreo y en griego. Hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Algunas porciones fueron escritas en arameo, como cuáles: algunos capítulos de Esdras, Daniel, un verso de Jeremías y algunas frases del Nuevo Testamento. ¿En cuánto tiempo fue escrita la palabra aproximadamente? 1600 años, más o menos. Y eso fue desde el año 1450 antes de Cristo al año 100 después de Cristo. Dios utilizó para su escritura a más de 40 autores. ¿Sabían eso? Fueron 40 personas que Dios utilizó. Dentro de esos habían pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, como Pablo, médicos, como Lucas, pescadores, como Pedro, sacerdotes, filósofos y reyes. Dentro de esos reyes también. Aunque estos eran de distintas profesiones, la mayor parte de la escritura fueron escritas por profetas y apóstoles. ¿Sí? Hay algo que nosotros debemos entender, y es que ellos no escribieron la palabra de Dios por iniciativa propia. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es un propósito propio. No es que Moisés haya dicho: voy a escribir Génesis, voy a escribir Éxodo. No, fue que Dios le dijo que era necesario que él escribiera esto para que quedara en memoria de nosotros, los que estamos aquí ahora en este tiempo, y para nuestras generaciones. Entonces el Señor fue el que guió al hombre para poder escribir la palabra del Señor. Sabemos que la historia de la iglesia cristiana, después de la iglesia primitiva, ha tenido muchísimos eventos y muchísimas situaciones. Dentro de esos
fue cuando estuvo el oscurantismo, donde estuvo el tiempo donde no se permitía leer la palabra de Dios. Era un delito, y usted sabe que la principal persona que guió a todo esto fue Satanás, porque el propósito de Satanás es que el mundo esté oprimido, porque la palabra de Dios trae verdad, y la palabra de Dios nos muestra quién es nuestro Salvador. Entonces, ¿qué sucedía cuando la gente lo leía? Sucedía que la mente de ellos era abierta y empezaban a dejar todas esas cosas que estaban practicando y dejaban de estar esclavos de la religión que existía en ese momento. Entonces, uno de los personajes que quiero hablar, que voy a nombrar aquí súper por encimita, es Martín Lutero. ¿Sí recuerdan a Martín Lutero? Martín Lutero dijo: la Biblia es viva, me habla, tiene pies, corre tras mío, tiene manos, me atrapa. Y es una verdad. A veces no entendemos por qué la palabra de Dios es tan profunda. Y uno muchas veces es quebrantado cuando usted está pasando por esas situaciones difíciles y dice: voy a leer la palabra de Dios, quizás sin intención de usted buscar específicamente lo que el Señor quiere hablar. Y cuando ese versículo empieza a hablar a su corazón, usted dice: Señor, esto era lo que yo necesitaba en este momento. ¿Cómo sabías que esto? O sea, a veces como que nuestra fe es tan pequeña y decimos: Señor, ¿cómo sabías que me estaba pasando esto? O eres tan hermoso que permites que tu palabra me dé ánimo, porque es la voz de Dios. ¿Qué significa Biblia en griego? La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega que significa libros sagrados. Ya habíamos dicho que fue escrita por 40 hombres aproximadamente en 1600 años. Ahora, veamos lo que dice Isaías 40, versículos 7 al 8. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres como la hierba. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida que somos como la flor del campo. La palabra de Dios no solamente lo habla en Isaías, lo habla en Salmos también, y nos muestra, ahorita no confundamos, pero la hierba que hay en el campo, dice que en la mañana es, pero que en la tarde ya deja de ser, se seca, se marchita a causa del sol. Y muchas veces nosotros tenemos una autoestima alto y pensamos que somos eternos. Y omitimos la palabra de Dios, omitimos los consejos de Dios, pero se nos olvida que somos hierba, como dice la palabra de Dios. Dice: ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, pero ¿qué dice? Mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece. Mire lo poderoso que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Si vamos un poquito más allá, dice en Juan: en el principio, ¿qué era? El verbo, Dios, y el Dios era el verbo. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Por eso la palabra permanece para siempre, porque es el Señor Jesucristo la palabra de Dios. Dios lo compara con el verbo, porque es el verbo. Mateo 5:18 dice: yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Acá está hablando de lo perpetua que es la palabra de Dios. Aunque pasen los tiempos, aunque pasen las edades, aunque pasen las generaciones, la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque pasen las generaciones, los reyes, los monarcas, la palabra de Dios sigue siendo inamovible. A ese es el Dios que nosotros servimos. A ese es el Dios a que nosotros adoramos, al Dios que tiene palabras de vida y de vida eterna en ella. Dice: la palabra de Dios no es una colección de palabras de Dios o un medio para comunicar ideas. La palabra de Dios es viva, cambia vidas, como veíamos en el testimonio al iniciar, y es dinámica, a lo que obra en nosotros con la precisión de un bisturí en las manos de un cirujano. La palabra de Dios revela quiénes somos
y lo que no somos. ¿No le ha sucedido a usted muchas veces que la palabra de Dios lo confronta y usted dice, uy, no, pero dura es esta palabra? El Señor Jesús fue uno de los revolucionarios en los tiempos cuando Él vino a la tierra, y vemos que la palabra de Dios quizás no es como ahora, porque ahora estamos en los tiempos donde la palabra es, como les decía, obsoleta, no tiene valor para la gente, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo en las nuevas generaciones, yo creo que lo que hemos visto mientras hemos estado allí en el parque es el rechazo de las nuevas generaciones. La mayoría de los que nos rechazan son jóvenes. La gente adulta, aún en la gente adulta hay temor. Los niños sí, a ellos a mano abierta les encanta recibir todo lo que es la literatura, porque los niños siempre están dispuestos, ¿sí? Ellos todavía tienen un espíritu apacible, inocente, y están dispuestos a lo que es la palabra de Dios. Pero el rechazo que uno recibe de parte de los jóvenes es cruel. Pero aún en medio de eso, veía yo el segundo día a un joven, no quiso recibir nada, pero él se sentó con sus gafas oscuras y todo el tiempo estuvo viéndonos. No quiso recibir, no, gracias, 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 pero porque sabemos que la palabra tiene una intención de poder llegar a lo profundo del corazón. ¿Y qué sucede con los jóvenes? Hay muchas veces orgullo. Precisamente ayer alguien me decía, yo ya no creo en eso, yo ya no soy un niño, me decía, ya no soy un niño, ya no creo en eso. Y yo me quedaba como pensando y yo le dije, bueno, de todas maneras, son pensamientos que hemos adoptado de afuera, ¿sí? No son pensamientos que hayan salido de nosotros, sino que en los colegios, en nuestras redes sociales, en nuestros libros, en la ciencia, han sacado a Dios de la historia, han sacado a Dios, al Creador, y han querido meter cosas que sencillamente no tienen ni siquiera una evidencia, una muestra de que son verdad, son solamente teorías, como las que se les enseñan todavía. O sea, para mí es impresionante saber que muchas veces en los colegios se enfocan mucho en una teoría, ¿sí? Que no tiene como tal una validez porque todavía es una teoría, y no se enseña la palabra, porque ya no se enseña la palabra de Dios. Entonces es impresionante darnos cuenta de esto. Entonces la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios nunca es la misma. Cada vez que usted lee un pasaje bíblico, usted siempre va a encontrar algo diferente, siempre Dios va a hablar de una manera diferente a su corazón. Eso me sucede a mí. Yo digo, yo nunca había entendido, identificado esto en ese versículo, porque nunca nos cansamos de leer la palabra de Dios, o ese versículo siempre va a ser diferente, toma una vida diferente conforme a la necesidad de cada persona. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 21. Dice, nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Aquí Pedro nos está llevando a la escena donde ellos ven cuando el Padre dice estas palabras de honor al Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros debemos ser intencionales y clarificar. Cuando uno enseña la palabra, no son palabras de nosotros, no es pensamientos que me hayan llegado a mí, míos propios, sino es la palabra de Dios la que debe ser predicada. Porque el Espíritu Santo que está en ti es el mismo Espíritu que está en mí. ¿Y con qué propósito el Señor ha dejado su palabra? Su palabra ha sido dejada para que nosotros podamos crecer en ella, para que nosotros no olvidemos el testimonio que nos han dado del Señor Jesucristo, porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidar. Lo que sabemos hoy, mañana ya lo olvidamos, ¿sí? Lo que sabemos hoy, mañana ya no existe para nosotros, nos olvidamos. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Cuando el Señor permitió que ellos pasaran, porque para mí ese es uno de los grandes momentos donde el Señor muestra su poder y su gloria, que abre el mar en dos, y que antes de eso, si usted recuerda un poquito la historia, vemos que la palabra de Dios, estaba el pueblo de Israel en una situación tranquila en ese momento, porque acababa de salir de la esclavitud. ¿Usted sabe qué es ser uno esclavo?
saber que puedo salir hoy, pero no sé si voy a volver. Porque muchos israelitas murieron en esa esclavitud. Muchos israelitas murieron en Egipto sirviendo a un Dios que no existe. Y entonces cuando ellos estaban allá en ese lugar y empiezan a sentir la vibración de los caballos, de los carruajes que venían a atacarlos, empieza a ver algo en sus corazones y inmediatamente le dicen a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Era mejor haber estado allá de esclavos, ¿sí?, que no estar aquí, porque ellos veían solamente lo que sus ojos podían ver. Pero la palabra nos lleva a nosotros a que nuestra fe crezca y que ya nosotros no miremos solamente lo que está al frente, sino que miremos los propósitos de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en creer en eso que nosotros no vemos, pero el pueblo no estaba preparado para eso. El pueblo no podía ver que Dios podía hacer algo grande. Había visto que los primogénitos habían muerto y que gracias a lo que él había hecho, de que sus casas tuvieran el mar contado de sangre, la muerte no había entrado a esos lugares. Y Dios había guardado a sus primogénitos, pero en ese momento se les olvidó. ¿Cuántas veces se te olvida a ti lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Cuántas veces el Señor ha abierto el mar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor ha guardado nuestros primogénitos? ¿Cuántas veces el Señor está de día y de noche, su presencia allí alumbrándonos en el desierto, en la oscuridad, y nos olvidamos de Él? Pero entonces es allí donde nosotros vemos que este pueblo tomó una actitud negativa delante del Señor, pero aún así el Señor en su infinita misericordia dice que le dijo a Moisés: tranquilo, levanta tu vara y el mar se abrirá. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció, y el pueblo de Dios pasó, y como enseñaba mi esposo el domingo, saliendo de lo del mar, 3 días caminaron y otra vez se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Se encontraron en el lugar donde el agua era amarga. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Recordarte lo que ya nos han hablado del Señor Jesucristo. Recordarte de dónde te sacó el Señor. Recordarte de todo lo que nos ha guardado el Señor. Eso es uno de los propósitos que tiene la palabra de Dios. Dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad, dice el versículo 19, primera de Pedro. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, realmente esta palabra, y quiero resaltar lo que dice en el versículo 19 en la parte B, por favor, préstenle atención a este mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Es necesaria la palabra para poder que mi fe crezca? Sí. ¿Es necesaria la palabra para poder tener esperanza? Sí. ¿Es necesaria la palabra para poder ser sabio? Sí. Sin la palabra, sin la autoridad, porque es la autoridad que el Señor ha dejado sobre el cristiano, es la palabra de Dios. Y es triste saber, hermanos, que estamos en los tiempos donde la gente se cuestiona, y aunque haya gente de la misma iglesia que se cuestiona y dice, pero no me gusta, la palabra es muy bonita, pero no me gusta como habla la palabra del matrimonio, pero no me gusta como la palabra habla del aborto, pero no me gusta como la palabra habla de la homosexualidad. Porque es que la palabra también habla de amor, y entonces empezamos a contradecir la palabra de Dios y estamos diciéndole, Señor, no me gusta lo que tú estableces para el mundo. Señor, te has equivocado con tu palabra. Prácticamente es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros, siendo conocedores de la verdad, dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y cuando el Señor está hablando de esto, es que nosotros debemos entender que la palabra nos muestra cómo se debe regir el mundo, cómo se debe regir nuestro hogar, bajo qué fundamentos, bajo qué valores, bajo qué principios.
¿Han sacado la palabra de las leyes? Sí, lamentablemente. Si usted ve, por eso dice que la palabra permanece para siempre. Si el Señor dice, no matarás, no matarás. No podemos decir, no, es que preciso, no, es que el momento tocaba y en ese, muchas veces yo sé, yo entiendo, en defensa propia, pero la palabra dice, no matarás. Y muchas veces he escuchado personas que dicen, no, es que el bebé venía con malformaciones, pero el Señor dice, no matarás. No podemos creernos Dios y olvidar lo que su palabra, sus estatutos y sus mandamientos nos han dejado establecidos a nosotros como hijos de Dios. Es nuestra autoridad. Claro, el Señor nos ha dejado a nosotros autoridades como el gobierno, las leyes, pero usted como hijo de Dios, ¿cuál autoridad debe obedecer primero? La palabra de Dios. Si esa ley que están estableciendo va en contra de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? No obedecerla. Y en eso no estamos yéndonos en contra del Señor. Pero lamentablemente estamos abrazando un secularismo, estamos abrazando y permitiendo que nuestras casas, mami, pero es que lo que pasa es que en mi salón o tengo un contacto con una persona que dice que es un niño, pero dice que es una niña. No, mi amor, pues es que toca amarlos y aceptémoslos. O sea, yo no estoy en contra, o sea, es que no toca unir las cosas, sino toca realmente ser muy, no sé cómo decirlo, ser muy acertados, ser muy sabios conforme a lo que la palabra nos dice. No, la palabra no nos dice que los despreciemos, pero la palabra nos dice que eso no le agrada a Él, no le agrada. Y no podemos jugar o compartir con ese tipo de pensamientos. Y lamentablemente en la iglesia está sucediendo eso. ¿Por qué lo está sucediendo? Veía una persona que se declaró transexual, y esta persona era una persona influyente en la música cristiana, y después ver cómo en una iglesia le permiten cantar, o sea, es algo que uno dice, es contradictorio, cantarle al Señor dirigiendo jóvenes vestido como una mujer. O sea, estamos llegando al punto donde se están perdiendo la autoridad de la palabra en la misma iglesia, y es confrontante. ¿Y con qué autoridad vamos a ir a decirle no hagas eso a nuestros hijos, cuando estamos permitiendo y abriendo un escenario para lo que el enemigo ha querido establecer para el mundo? El enemigo vino a matar, a destruir. Él es el padre de la mentira y él tiene un propósito claro. Y mientras nosotros estamos en la casa descansando, durmiendo, viendo películas, viendo series, viendo Facebook de arriba para abajo, el enemigo está trabajando en tu casa, el enemigo está trabajando en tus hijos, el enemigo está trabajando en tu mente. Mientras nosotros no nos seguimos llenando de la palabra del Señor, el enemigo está aprovechando esa puerta que tú estás abriendo, porque sencillamente, te lo digo con respeto, lo que estás viviendo es una religión. Es una religión lo que nosotros estamos viviendo, no una relación. ¿De qué personas estoy hablando? De un Daniel que se tuvo que parar un día y decir, no comeré de esa comida que ha sido contaminada. ¿Estaba infringiendo? Quizás al rey sí, pero al Señor no. Y dice en la palabra que Él se guardó. ¿Te estás guardando de lo que el mundo te está ofreciendo? Nos estamos guardando, pero hermanos, ¿cómo nos vamos a guardar si no conocemos la palabra? Conocemos todos los refranes y todos los dichos, pero la palabra de Dios no las conocemos. ¿Qué publicamos en nuestros estados? ¿Qué publicamos en nuestras redes sociales? Lo que hay en nuestro corazón. Es algo muy sencillo. Entonces, por eso como hijos de Dios, la Biblia es nuestra mayor autoridad. ¿Cómo sabes si estás andando por el camino correcto? ¿Cómo sabes si tú estás obedeciendo a Dios? Si en la palabra dice no robarás, si estás robando, ¿estás caminando por el camino correcto? No lo estamos haciendo. No necesitas ir a buscar un líder y decirle, ¿será que estoy actuando bien? ¿Será que estoy agradando al Señor? No, la palabra. El Señor te manda la palabra por la mañana, el Señor te manda la palabra a tu celular, porque hasta aún en las redes sociales pasando está la palabra del Señor, y muchas veces omitimos.
Y preferimos ver lo que nos gusta, lo que satisface nuestra carne. Y después nos preguntamos, ¿por qué después de que yo llegué al Evangelio mi vida es tan triste? Ay, ¿por qué siento tanto? ¿Por qué tengo tantos problemas? Porque siempre tenemos, el enemigo siempre coloca esto en nuestra mente y dice, es que desde que usted conoció al Señor, su vida cambió para mal. Esos son los mensajes que el enemigo le envía a su mente. Y nuestra mente no está siendo renovada por la palabra de Dios, sino está siendo renovada por el mundo que está influenciando a cada uno de nosotros y a nuestras generaciones. Escuchaba a alguien que decía, si esta generación tolera lo que el mundo ofrece, la siguiente generación va a abrazarla. Así de sencillo. O sea, no podemos decir, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué? Porque ni siquiera abres la palabra para leerla en tu casa. Escuchaba a alguien, no voy a decir el nombre, todos los días a las 7 de la noche estudian la palabra de Dios y leen. Y yo hablaba con mi esposo y yo le decía, para mí es un reto, me sentí confrontada al escuchar eso. Porque a veces andamos tan ocupados que tenemos hábitos sí de ver la novela. Tenemos hábitos sí de ver ¿cómo se llama esto de lo que da Caracol y RCN? Realities. Sí tenemos los hábitos, no, es que la novela y llegamos puntualito, pero no tenemos hábitos para escudriñar la palabra, como dice aquí, que más adelante vamos a leer ese versículo. Dice, por eso como hijos de Dios, la Biblia es nuestra mayor autoridad para guiar nuestra vida. Toda la palabra es inspirada por Dios y cuando predicamos no predicamos palabra humana, sino la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, Primera de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Algo que quiero que usted vea es que la palabra de Dios actúa, o sea que la palabra de Dios está viva. No solo es letra, porque dice la palabra, la letra mata, mas el Espíritu le da vida. Ahora estamos muchas veces orando mal. La palabra de Dios dice que nosotros oramos mal. Por eso el Espíritu Santo intercede. ¿Cómo es tu oración? Muchas veces nuestra oración es queja. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración con el Padre Nuestro. ¿Dónde lo aprendemos? Ahí en los Evangelios. Dice que el Padre Nuestro exalta al Padre, ¿sí? Exalta al Dios que es sobre todos nosotros. Pero muchas veces nuestra oración solamente es de queja, de cómo nos sentimos. Y solo hablamos de nosotros. Ay, Señor, es que me siento. Ay, Señor, es que mire lo que me pasó. Ay, mire lo que me hizo. Amén. Y me voy. No hubo comunión con el Señor, no permitimos, pero por eso el Espíritu Santo intercede. Usted no lo hizo bien, yo lo hago por usted. Usted no está en condición de hacerlo porque quizás el pecado te tiene atado, el pecado te tiene esclavo, el pecado te tiene dormido, te tiene sin deseos de hacerlo, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por ti y es todos los días intercediendo por ti con gemidos indecibles. Muchas veces lo hace a través de mí, de uno con gemidos indecibles. Nuestra posición es lo que dice la palabra de Dios. Este es uno de los primeros puntos. ¿Cuál es tu posición? Nuestra posición, porque muchas veces te dicen, ¿cuál es tu posición referente a la política? No, en este tema no nos metamos. ¿Cuál es tu posición referente a el LGTBI? No, en este tema ni siquiera porque nos clausuran por YouTube y mejor dicho nos demandan. ¿Cuál es tu posición frente a las redes sociales? No, eso no podemos, ¿sí? Frente a la pornografía, frente a la infidelidad. ¿Cuál es tu posición? No, frente a la mentira, frente a muchas cosas que la palabra nos habla de lo que estábamos viendo anteriormente, de la carne, de lo que la carne nos pide. ¿Y qué hacemos? Nos callamos.
No, es que la palabra de Dios dice que no entremos en controversia, que no perdamos el tiempo. No, hermanos, muchas veces tenemos que pararnos y hablar las cosas como son, porque si no lo haces tú y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Aún así las piedras hablarán, dice el Señor, porque Él es tan poderoso. Puso a una burra a hablar, imagínense. Entonces, pues obviamente el Señor lo hará, pero el deseo del corazón del Señor es que nosotros entendamos que nuestra posición es lo que dice la palabra de Dios. No, hermanos, es que yo pienso, es que yo opino, porque no conocemos la palabra de Dios. Y es allí donde empieza a haber oposición en la misma iglesia, división en la misma iglesia, porque está la opinión personal. Pero aquí está siendo claro, nuestra posición es lo que dice la palabra de Dios. Aunque hayan personas que cuestionen lo que hay en la Biblia y aunque tengan excelentes argumentos, porque esto es algo que nosotros como iglesia debemos despertarnos. Hubo una época donde quizás si se hacía un debate de la palabra de Dios, el cristiano perdía, porque no tiene conocimiento. Estuvimos viendo con los jóvenes, yo sé que esa película les gustó mucho, una película que se llama Dios no está muerto, la número 1. Ya van en la 5, para que damos la 1 hasta la 5. Pero era impresionante porque ellos cuando estaban aquí les pareció interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar nuestros jóvenes para los tiempos en los que estamos. En mis tiempos ya había oposición. Cuando yo estaba en la universidad, mi profesor de neuropsicología era ateo y la mayoría de ellos son ateos. Pero cuando usted indaga sobre la vida de ellos, son vidas miserables, vacías, y tienen un conocimiento que yo decía, wow, casi me convence. Porque si no tuviera ese conocimiento de la palabra de Dios y la convicción, recordemos que muchas veces podemos razonar la palabra, pero muchas veces es por fe. ¿Sí? Hay cosas que no entendemos, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces muchas veces cuando este profesor daba sus clases maestrales allí en la universidad, yo decía, no. Y yo decía, tremendo saber que mucha gente que no tiene conocimiento llega a la universidad y dejó de ser cristiana. Los jóvenes se están perdiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como iglesia empezar a trabajar en esto? Empecemos orando. Señor, levanta, Padre, un estudio donde podamos capacitar a nuestros jóvenes con la apologética, que es defender nuestra fe, ¿sí? Porque esto es algo delicado. Había un apologético que se decía que era cristiano y ahora, donde tiene muchísimos seguidores, muchos jóvenes, dijo, no, ya no soy cristiano. Ya descubrí que realmente la religión verdadera es la católica. Y ahora se hace llamar, él es argentino. ¿Y cuánta gente lo sigue? Muy pocos lo han dejado de seguir. Pero mucha gente que se consideraba también cristiana está renunciando al cristianismo para volver al catolicismo, por falta de conocimiento, por falta de una convicción, por falta del trabajo de nosotros como padres, porque no conocemos la palabra del Señor, no la conocemos. Entonces es algo que nos reta a uno como papá, como hijo de Dios. Y como dice un versículo, eso no lo saqué, pero dice que esto no es por conocimiento humano, no, donde dice que, voy a parafrasearlo porque no me sé el versículo, donde dice que esto no es por interpretación propia, esto es por guianza del Espíritu Santo, realmente es así. Entonces, ahora, dice acá, nosotros no podemos, punto número 2, nosotros no podemos cambiar lo que ya está escrito. No es que estamos en los tiempos donde eso no era de antes. Mira, hermanos, lo del homosexualismo está desde Sodoma y Gomorra. O sea, esto es algo que el Señor marcó un precedente muy importante, porque el Señor destruyó la ciudad. El Señor destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra, la destruyó. Y eso es un precedente para que nosotros entendamos que Él abomina esto, porque Él instituyó, es ir en contra de la naturaleza de Dios, es ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mientras nosotros estamos ocupados en otras cosas,
Usted no conoce el corazón de sus hijos. Y hay sorpresas donde muchas veces golpea nuestra casa por sencillamente no sumergirnos en la palabra y pedirle la gracia al Señor, donde Dios dice que el hombre debe ser cabeza de su familia. Y cuando el Señor habla de que el hombre debe ser cabeza, lo está hablando en todas las áreas espirituales. Pero si el hombre no es cabeza de su familia, el Señor también dice, pero la mujer sabia edifica su casa sobre la roca. O sea que el Señor dice, tanto la responsabilidad como del hombre, tanto la responsabilidad como de la mujer. Ahora le pregunto, ¿está cumpliendo con esa responsabilidad en donde Dios te ha puesto? ¿En tu vida misma personal? ¿Con las personas que el Señor te ha dado? Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hermano. Como estábamos leyendo en ese versículo, hasta el punto y la coma se cumplirán, dice la palabra del Señor. No es en vano el conocimiento que nosotros tenemos, no es en vano que un día el Señor nos llamó, pero lo que sí te invito es a que tú coloques un reto en tu vida y le digas, Señor, yo pertenezco, Señor, a tu reino y mi casa tiene que ser diferente, mi vida tiene que ser diferente, no puedo seguir por el mismo camino, no puedo ser igual al mundo, porque estaríamos negando lo que la palabra de Dios nos dice. No estaríamos testificando de lo que el Señor ha establecido en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, tercero, y tiene un gran propósito eterno. Hebreos 4:12, con ese voy a terminar. No, bueno, me faltaba un versículo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted se ha escuchado cuando dicen, es que ese empleado sí es eficiente. Hay una satisfacción, porque lo que lo hace bien. Así es la palabra, es eficaz, te da resultado. La palabra está viva y es eficaz. Otra característica en verbo, la palabra es cortante, corta. Es más cortante que toda espada. Qué gran comparación. Cuando uno ve esos documentales o esas películas donde usan las espadas, no, nomás que haga así sin hacerle fuerza y ya traspasa el cuerpo del humano y uno, para ser un poco más trágica, cuando le quitan la cabeza es algo tremendo. Pero miren lo que dice la palabra es más cortante y es esa palabra que tú dices, llegó a donde era. La persona que quizás estaba enseñando no sabía por lo que tú estabas pasando, pero la palabra, como está viva, sí sabe a dónde va a llegar, sí tiene una intención y un propósito a dónde llegar. Y si tu gran problema y si tu gran lucha es con tu carácter, la palabra de Dios dice que nos enseña a que nuestro carácter sea transformado, porque tenemos un Padre. Dice, tal el Padre, tal el Hijo. Y yo el primer padre que pongo es al Padre eterno. Sí, porque uno como papá comete muchos errores. Nuestros papás tampoco son perfectos, pero tal el Padre, tal el Hijo. Dice que tiene... Es que miren la similitud y la exageración que usa, la metáfora que usa, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios, dice, y penetra hasta partir el alma. En otra versión dice, y penetra hasta partir el ser. Ese ser que muchas veces ha sido lastimado, ¿sí? Por circunstancias, por traición, por pérdida, por muerte, por engaño, por estafa, ese ser que muchas veces es lastimado, que usted dice es que eso sí no se lo puedo perdonar. La palabra puede llegar hasta ahí y sanarte, porque dice la palabra de Dios en Salmos que Él sana tus heridas, te sana. Qué lindo es eso, porque Él puede llegar a tu ser. Un psicólogo, un psiquiatra no puede llegar al ser de la persona, lo puede escuchar y la persona puede desahogarse. Pero hay cosas que uno dice, Señor, esto es tan grande que no sé qué decirle. Señor, esto es tan grande. La palabra sí puede. La palabra sí puede transformar. Entonces dice que y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma, donde está tu voluntad, donde están tus emociones, es
penetrada por la palabra, pero el Espíritu, el cual el Dios ha creado para que nosotros nos conectemos con Él, o sea que a través de la palabra tú te puedes conectar con Dios. Dice, y los tuétanos, el Señor describe esto de una manera muy profunda, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pensamientos que no son tangibles. Ni el enemigo puede saber lo que tú piensas. ¿Ustedes sabían eso? Uno muchas veces piensa que el enemigo tiene tanto poder que puede saber lo que tú piensas y él no puede. ¿Qué puede hacer el enemigo? Influenciarte. El enemigo sí puede lanzarte dardos donde te dice, ay, mira, empieza a traerle esos pensamientos que no provienen de él, porque el mayor lugar donde tenemos nuestra guerra es acá. Entonces, él dice que la palabra discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y aunque el corazón sea engañoso, la palabra puede revelarte lo que hay en tu corazón y decirte, eso es lo que estás haciendo mal. Eso es lo que te está llevando a esa condición. Y la intención del pecado nunca es herirnos y dejarnos heridos. No, la intención es matarnos. La intención del pecado es destruirnos. Y de paso destruir tu casa, tu familia, tus generaciones. ¿Cómo una palabra de vida y de verdad le cambió una generación? Fue la palabra de Dios, como lo vemos en la familia que les comentaba al iniciar. Dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Muchas veces decimos, no, ese pensamiento que yo tengo solo lo sé yo. Y pues Dios, pero dice acá, y no hay cosa, mira el poder que tiene el Señor a través de su palabra. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas. Eso que tú dices, no, eso nadie lo va a saber. Mira, hermanos, eso sale, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no sea descubierto. Y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día, como lo enseñaba esta semana en el devocional, no sé si escucharon el devocional, y yo les decía la historia, ¿sí? De un hombre que se había ido a nadar a un lugar, y este hombre, estando allí en ese lugar, se empieza a hundir. No sé, yo creo que de pronto le dio un calambre, no sé, porque hay hasta los mejores nadadores que se ahogan. Y entonces allí en ese lugar él ve a un hombre que viene a rescatarlo, lo saca ese día, ese hombre feliz, agradecido, pero ese hombre decide no obedecer la palabra, obedecer sus deseos, las emociones, y empieza a hacer lo malo, empieza a robar, empieza a hacerle daño a la gente. Pero un día lo cogen, porque no hay crimen perfecto, ¿sí? En algún momento la persona es atrapada. Eso también lo habla Proverbios. Y entonces, allí él ve que entra el juez, y cuando ve al juez, vaya sorpresa que era el hombre que lo había salvado. ¡Ay! Como cuando usted dice, ¡ay, qué bueno que está fulanito allí, porque se me va a ayudar! Que a veces uno dice, palanca. Y él cuando ve a ese hombre le dice, oiga, ¿usted se acuerda de mí? Se va así todo esposado y le dice, claro, yo me acuerdo de usted. Claro que yo me acuerdo de usted. Y él, ¡ay, qué bueno, sí! Voy a salir libre. Yo me lo imagino él pensando, y cuando llega y dice, venga, yo me imagino ahí diciéndole en el oído, acuérdate que yo un día fui tu salvador, pero hoy soy tu juez. Un día el Señor nos juzgará por lo que hicimos. Un día el Señor te juzgará por tus hijos. Es una responsabilidad grande que tienen los hombres. Dice la palabra que un día Él pedirá cuentas al hombre por su esposa y sus hijos. Un día el Señor nos pedirá cuentas. Un día, como dice aquí en la palabra, todas las cosas serán desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo no digo esto, hermano, para que tengamos miedo, sino para que entendamos que Dios es un Dios soberano que está puesto sobre todas las personas. Y si mi intención es engañar a los demás, no voy a poder engañar a Dios. Dice, un día todas las cosas estarán desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dice la palabra, no temas al hombre,
que puede solamente matar el cuerpo, dice, teme aquel que destruye el alma y el espíritu y lo echa al infierno. A ese es al que nosotros debemos temer. Juan 5:39 dice, esta es la conclusión: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuché de alguien, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Un libro se lee, pero la Biblia se escudriña. Yo le invito a que esté de pie y oremos delante de la presencia del Señor en este momento y le demos gracias a Dios porque está la palabra de Él. Usted se puede imaginar donde un día llegaran y hicieran persecución y nos quitaran las Biblias. ¿Cuánto quedaría en tu corazón y en tu mente? ¿Cuánto has memorizado? Para mí ha sido un reto memorizar la palabra de Dios y ahora tengo una estrategia para que sepan. Mi forma, no todo el mundo aprende de la misma forma, pero yo cojo la Biblia, yo cojo los versículos que yo oro, Señor, ¿qué versículo quiere que en mi casa aprendamos? ¿Sí? Y lo anoto en un tablero. ¿Dónde permanecen más las mujeres? En la cocina. Entonces, bueno, las amas de casa, porque usted puede ser en su oficina, yo le invito a que pegue su papelito ahí en su computador, todo el tiempo uno está ahí en el computador, pero yo en mi caso permanezco en la cocina. Entonces, coloco el tablero y todo el tiempo yo estoy allí meditando, pero más que aprenderme y memorizarlo, yo lo estudio. ¿Qué quiere decir este versículo? Y se los anoto a los niños que también tienen unos tableros, ellos me pasan, mami, anótame el versículo. Entonces le toca a uno estar allí, por favor aprende, y ellos para que ellos también lo vayan memorizando, porque esta palabra va a dar fruto. La palabra da fruto, porque es una palabra viva. La palabra de Dios también es comparada como una semilla, ¿sí? Es comparada como una lámpara. Entonces tiene un propósito grande para nosotros y ese es el reto, que seamos familias que realmente esté el temor de Dios, de que estudiemos y memoricemos la palabra de Dios. ¿Quién te va a ayudar a cambiar? ¿Quién te va a ayudar a dejar eso que es débil, que te ayuda, te ayuda a caer, que estás débil? La palabra de Dios. ¿Quién te va a mostrar tu condición? La palabra de Dios también es un espejo, ¿sí? También nos habla, que nos muestra cómo estamos, si despeinados o cómo estamos despeinados espiritualmente. Entonces, orémosle al Señor. Yo le invito a que usted pueda hacer una oración sincera delante del Señor. Y le diga al Señor en esta mañana, no solo porque sea el mes de octubre, el mes de la Biblia, sino que sea un reto como hijos de Dios, que la palabra sea ese libro que tú ames. Dice la palabra, que dice uno de los versículos, que la palabra es un deleite, decía un salmista. Tu palabra me es como dulce a mi paladar. Entonces, que eso sea la palabra del Señor. Padre, yo oro en esta mañana, Señor, y vengo delante de ti, Señor, que tú seas obrando, Señor, en cada corazón, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, Espíritu Santo. Mira, Señor, oramos en esta mañana que tu mano poderosa, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra como autoridad, Señor, sobre cada uno, porque tú has dejado tu palabra, Señor, para que nos guíe, nos enseñe. Perdónanos por muchas veces ignorarla, Señor. Perdona por muchas veces, Señor, no obedecerla, Señor, porque realmente cuando no la obedecemos dice que nos engañamos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. Que sea nuestra autoridad en la casa, que se haga, Señor, lo que dice tu palabra, no lo que pensamos ni con nuestros argumentos humanos, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos fortalezcas, Espíritu Santo, para que tú nos llenes más y más de tu presencia, Señor, para que tú nos llenes más y más de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro por cada familia que está aquí en este lugar. Padre, coloca, Señor, en nuestros corazones amar más
más tu palabra, Señor, escudriñar los tesoros, Señor, que dices que hay allí, Padre, que serán revelados a nuestro corazón, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte, a aprender, Señor, más de ti, Señor. Oro para que tú seas animando y fortaleciendo, Señor, cada corazón, cada vida, Señor, cada ser, Padre. Gracias te damos, Señor, en este momento, Dios, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por tu presencia, Señor, en nuestros corazones y por traernos, Señor, a este lugar para aprender más de ti, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice en esta caja,